Los periodistas. Muy buenos días, saludo aquí al equipo de los jueves, don Olinto Montiel, Aida Manso Maldonado y al doctor Víctor Gómez, que están ubicados cada uno en su silla, en su escritorio, en su formato. Así Me es. imagino también ya traerán la tarea hecha, que eso es muy importante. Bueno, pues a ver qué sucede, maestro. Bueno, Hola. ¿por orden de aparición o cómo la llevamos? El castigado, el último en llegar, le toca Por llegar el primero en empezar. ¿Por qué? Sí, A ver, Yo, yo sí, maestro. siempre, maestro. tú siempre. Es como el alumno que levanta la mano. Yo, profesor, no, tú no. Sí, sí, sí. Bueno, con todo lo que está pasando en las redes Ah, sí vas a sociales y algo, empezar. claro. Sí, ya. Le Se me va urge la- empezar Ay, ya. sí, no, ya sabes que se me quema la lengua. Ah, Si no lo digo. En las redes sociales lo que estamos viendo con Fernández Noroña, y hombre, ese es el ¿le tema vas que a traigo. dedicar tiempo a Fernández Noroña? No Sí, puedes. sí, sí, sí. Sí, sí, no, como persona, como un ser humano, yo creo que sí, también vamos a tenerle que dar su lugar, ¿no? Y pareciera que nadie se lo quiere dar. En fin, uno que ha andado en la política y en los partidos políticos, sí sabes de lo que se está quejando Fernández Noroña, ¿no? Y Pues espero sí, que se ya lo está hayan quejando como se escuchado. ha quejado toda su vida, como siempre. No es nada Bueno, nuevo, hombre, es el berrinche para ver qué le dan. yo lo sé. Pero en un grupo y tú peleas con la esperanza de que ahora sí nos toca, jefe, ¿verdad? Sí, claro, te toca. Y vas a ver cómo vas a llegar al cielo. Por lo menos se decía así en el pasado, en la política. Ahora sí nos toca. Pero que lo más importante también es, si no le das un papel preponderante a este líder, hay que considerar que él tiene un grupo también de movimiento, de movilizaciones, y ellos cómo van a quedar. En fin, ese es el tema que traigo porque pues hay que recordarle a Noroña las 7 pecados del político y de la traición. En principio, el jefe siempre pide una lealtad, aun cuando el poderoso, a pesar de que exige esa lealtad a ciegas, generalmente no la da. Hay lealtades malentendidas. Lealtades no es sumisión ni pertenencia. La lealtad es un camino de ida y vuelta. La lealtad es un compromiso recíproco. Los jefes también tienen que ser leales con sus empleados. Entonces, cuando un político se queje de una traición, no hay que comprarle su acusación a la primera. Segundo, la traición a la palabra. Siempre hemos hablado de la palabra y el respeto a la palabra. Es una de las grandes virtudes en política, pero tampoco hay que tener una visión tan romántica. Ningún político ha tenido palabra inmaculada. Hay ocasiones en que las circunstancias de los demás obligan a corregir el rumbo. Todos se vanaglorian de mantener su palabra y por eso en política la mayoría de las veces es un recurso retórico. No porque no haya convicciones personales, pues por encima de estas a veces está bien de los demás. Sin embargo, el político debe tratar de cumplir siempre su palabra. La traición a los amigos. Los amigos tienen que entender a los amigos, pero no siempre es así. Se habla mucho de que el político suele traicionar a los amigos cuando llega al poder. Podrán tener razón, pero hay que considerar siempre que el gobierno no es una agencia de colocación y que no hay trabajo para todos. Y además, que ser gobierno es una cosa seria y que no todos tienen el perfil y la experiencia para estar en él. Sin embargo, hay políticos que olvidan a sus amigos cuando están en el poder. Deben recordar entonces que ya no estarán ahí cuando no tengan ya el poder. También se da la traición a la familia. Un político también presenta esta cara. Es una de las traiciones más frecuentes en política y el político se envuelve en una agenda agobiante y limitada, la agenda del poder, y descuida a su familia. Ya no tiene tiempo para las cuestiones domésticas ni sentimentales. Cree que la familia tiene el derecho a comprenderlo. Cree que tiene derecho a dedicar más tiempo a la política y huye de las reuniones familiares.
también de sus conversaciones. No sabe que cuando ya no tenga poder, el único refugio será la familia. Traiciona al partido. Todo político que gana un cargo público se olvida del partido, de los partidos que lo llevan al poder. Cree que ganó la elección por su carisma, por su trayectoria y su talento. Cree que ganó la elección a pesar del partido y no por él o por ellos. En la patología del poder siempre se da este padecimiento. Por eso, una vez en el cargo, ya no recibe a sus dirigentes y borra de su memoria a aquellos que en campaña le suplicó que lo ayudaran. La traición a los aliados. Los aliados en política duran mientras dura la conveniencia de estar juntos. Hay quienes participan en las campañas apoyando con recursos, con tiempo, esperando futuros favores del político. Solo unos pocos lo consiguen. Los demás se sentirán traicionados por el político y su equipo. Siempre sucede. Por eso, antes de invertir en ilusiones en una campaña, sepa muy bien a qué se atiene. Traiciona a sí mismo. Todo político cambia con el poder. Se vuelve irreconocible. Se intoxica de soberbia, que a veces quiere disimular con arranques de falsedad y humildad. La traición a sí mismo es la renuncia a lo que es. Que lo traicionen otros es lógico y justificable, pero traicionarse a sí mismo, no. Esos son los 7 pecados de traición que comete el político. Y hay que hacer un recordatorio pues, a todos aquellos políticos que no Pero, a ver, ganaron espérame, pero ¿de dónde sacas eso? de un artículo que te voy a mencionar. Esto fue sacado no de ahorita, sino del año pasado. Pues es que eso de los 7 pecados o sea, para empezar, yo creo que los políticos no creen ni en los pecados. Entonces, o sea, decir los siete Así es. pecados del político, digamos que son los 7 errores, las 7 fallas, pero ¿por qué 7? O sea, esto de darle vueltas a las cosas con el número 7, me parece como Es que lo cabalístico, sacaste cabalístico. o de selecciones del Reader's Digest o de algún manual de los Rotarios, Los No, siete sí, pecados, ¿eh? los siete no. pecados capitales, ¿no? Sí, o sea, Ajá. O vamos a poner los 7 tipos de traiciones que cometes como ser humano y principalmente como política, que es lo que sí suena, ¿no? pero la traición en sí, pues es un defecto, es una acción de alguien de no respetar la lealtad, de no respetarse a sí mismo. Pero yo no sé, tú sacaste el tema de Fernández Noroña y dije, vamos a perder el tiempo analizando lo de Fernández Noroña, porque pues, yo, sinceramente a mí no me merece, me cae bien, es simpático, es agradable ahí como para estar riéndose un rato, pero pues, dime, digo, nada más imagínate, este, ahí está el principio del rompimiento de la unidad de Morena. Ahí está. Sí, sí. No, y las declaraciones de la doctora Sheinbaum, ¿no? Con respecto Le a dedicó 11 Noroña, lo que son. segundos. Ah, Bueno, bueno, sí, pero ya le luego voy a dedicó, hablar con él, ya. 11 segundos le dedicó según las crónicas. sí, pero lo que ¿Por qué siempre no hemos hablamos de hablado, cosas serias? A ver, en no, serio, siempre hoy, hablamos que en la política siempre se dan estas cosas, ¿no? Cómo cambiamos con el poder y siempre lo estamos criticando. Bueno, pues es parte de este comentario, ¿no? a ver, escuchemos a los demás qué opinan. No, nunca opinan. Yo creo que am, después de las elecciones dije, bueno, ya basta de Sí, política, ¿no? yo también, ya Ya. estoy de Sin embargo, acuerdo. bueno, pues siguen saliendo los titulares, Ah, siguen saliendo los videos en las redes sociales, pues es tendencia en cierta manera. Pues ayer que revisaba algunos videos de YouTube, de X y otros, pues Noroña, sale Noroña. A mí me cae bien, a veces me desconcierta, a veces me cae muy mal. Me llamó la atención que Claudia le haya dedicado 7 segundos, si tú quieres, sí, pero también alguna 11, promesa por según, ahí, bueno, 11. Y por ahí le tiene algo guardadito, a lo mejor, no sé, algo le está guardando. Y él se apaciguó. Él en alguna declaración ya más tarde se apaciguó. Dijo, con la declaración que hizo Claudia, yo ya, hasta hizo así las manos, yo me doy por bien servido, todo está bien, pero sigue pidiendo la encuesta.
Es algo raro porque después estuve escuchando las declaraciones de Ángel Valderas Puga y él, que es un participante importante en Morena, pues es un científico además, explicó que no es que no fue, y lo sabemos, no fue una encuesta, fueron cinco instrumentos para medir, así que lo que está, parece que hay confusión en Noroña, hay confusión, hay berrinche, pues él es berrinchudo, tiene mecha corta, le reconozco también su capacidad de encarar y cuestionar como lo hizo, como nadie lo hizo, por ejemplo, con García Luna, con el Felipe Calderón y otros. Sí le reconozco porque es como, yo creo que Noroña es como como un ariete en un partido político, en este caso en la izquierda, ¿no? Un ariete, pero yo no me lo imagino en un puesto ya de mayor envergadura, pues porque imagínense, ¿no? Que empiece a encenderse ya en un puesto importante, en alguna secretaría, ni pensarlo, pero bueno, vamos a suponerlo, pues Pero no es sería... lo que está peleando No, Olito, o sea, ya lo sé. no saquemos de contexto No. lo Sí, que no, quiere. yo me fui más allá, ¿no? Yo me fui, No, por me eso, fui pero no más allá, pero saquemos de no, contexto qué es lo que está exactamente, pidiendo no, Fernández Noroña. Fernández Noroña sí, está pidiendo el liderazgo, la coordinación del Senado mexicano, porque según sí, Ujú. él tuvo más aceptación que Adán Augusto López Hernández. Nada más que Adán Augusto es el hermano de López Obrador. Nada más sí, que Adán Augusto viene de la Secretaría de Gobernación. Nada más que Adán Augusto le aportó a Claudia Sheinbaum una cantidad de votos impresionante en el estado de Tabasco y en Chiapas. Y nada claro, más que Carlos Augusto, digo, Adán Augusto, hizo que algún partido político perdiera su registro político en Tabasco. O sea, el peso político del exsecretario de Gobernación es muchísimo más alto que el de Fernández Noroña. sí, Fernández Noroña está haciendo un berrinche, gritándole, haciendo sus escándalos como le gusta para que los reflectores se volteen y lo vean a él. Entonces, eso, digo, por favor, es perder el tiempo. sí, sí, Hablemos de cosas serias, hombre. Aida, Eh, tú eres la fiel de la balanza y quiero Ay, darle, ya llamamos la atención con un personaje porque sé lo que queríamos impactar sobre el tema, pero yo creo que es importante que tú nos des el punto de vista humano, psicológico, qué ocurre en un grupo cuando suceden estas situaciones y tienes una esperanza, ¿no? De que ahora sí me va a tocar, quiero trabajo, sigues batallando, sigues como activista con lucha, pero en este grupo, dale un contexto, ¿no? Más que todo como ser humano, no como político. sí, gracias. Como ser Yo creo humano, que pero pues es que, o sea, ¿quieres decir que hay políticos que no son seres humanos, que son animales o cómo? a veces parece, no, ¿eh? dice de las relaciones humanas, no más que nada, ¿no? Así Ok, es. ¿Te relaciones refieres? humanas, sí. Sí, yo creo Está que este bien, es un está bien. pleito de hermanos, ¿no? Entre quién se queda con el privilegio del mando, quién es el preferido de papá o de mamá también en este contexto, ¿no? Pero yo creo que en este pleito, pues es lógico que se den estas cosas porque se dieron desde el inicio. Lo vimos cómo reaccionó cada uno de ellos, el alejamiento que hubo. Creo que esto es lo interesante, ¿no? Como en un momento dado me enojo, me voy, hago mi berrinche y me voy, ¿no? Y después veo que si me voy pierdo, entonces mejor regreso. Entonces, en este jueguito de poder que están aquí todos manejándose, pues cada quien ve también por su propio bienestar, por sus propios privilegios que pueda tener en un momento dado y recapitula y simplemente dice, bueno, ya me contenté, aquí estoy, ¿no? Y te apoyo en lo que sea posible, ¿no? Por eso en ese contexto me parece muy importante la decisión que tomó la virtual presidenta Claudia de poner a Marcelo Ebrard, porque pues fue el primero que la rechazó y se la puso en evidencia de muchas cosas. Entonces, a mí me pareció una actitud muy madura de parte de ella, de mira, yo no soy rencorosa, vente, te necesitamos, porque además sí es cierto, se le necesita y se necesita a todos. Entonces, yo sí creo que se están aventurando porque ni siquiera saben cómo van a quedar, puesto que todavía no está esto definido. Y lo dijo
Claudia, ¿no? Ella dijo, cada jueves les voy a dar a conocer otra parte del gabinete o de cómo vamos a quedar conformados. Entonces, pues yo creo que no va a pasar más nada. Efectivamente vemos que ahorita hay mucho ruido, pero al rato se van a calmar las cosas. De hecho, ayer en la tarde ya estaba muy centrado en la entrevista que le hicieron, ya recapituló y dijo, sí, hice un berrinche, me doy cuenta, pero ya, hasta ahí quedó, ¿no? Esa es mi opinión. Interesante, la verdad. Así las cosas. Para mí, insisto, hemos perdido 18, 20 minutos del tiempo del programa hablando de estas cosas y sobre todo de este personaje. Pero bueno, Pues a lo ¿quién mejor no tanto, sigue? fíjate. Yo creo que hay mucha gente que lo sigue y lo apoya. Bueno, pues que lo sigan y que lo apoyen, pero yo creo que hay muchos otros temas importantes, más Sí. trascendentes en el orden de la sociología, del humanismo, de la pobreza, de las enfermedades, hay tantas cosas que están pasando. No, es el comportamiento del ser humano y que esto si lo trasladamos a la familia, Pues es como el niño que ocurre mucho pidió en la ser familia. el príncipe en la familia, llegó la hermanita o el hermanito y hace el berrinche, pero pues ¿Sí? Son dale las emociones. importancia, dale, o sea, dedícale 3 días al niño para que se calme el berrinche. Pues No, no, déjalo el No, niño. pero chillar, Fíjate no, que luego les no, dale, dura que toda una aviente la vida. pelota, que haga lo que quiera. no, eso puede sembrar conflictos para toda la vida de la familia, ¿eh? Bueno, pero es que eso es Eso. lo que deberían haber hecho hace 50 años cuando este señor hacía eso de niño. Pero, sí, pero Por no favor, es fácil. hombre. Dedícale 3 días y ya al niño. No, la cosa, No, he visto cada caso que, bueno, lo vemos. Todos tenemos ejemplos de familias con conflictos muy fuertes que nacieron así. que llegan incluso al homicidio, ¿eh? Oh, sí, 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 hermano. Entonces no es fácil. Sí, sí, sí. Por Así. ejemplo, hablamos de la agenda política y cómo abandonas a la familia, ¿no? Que es una parte importante. No, El no decir yo hemos soy hablado de político y me eso. justifico en lo que estaba yo mencionando, es, dices, es que como soy político, me justifico y todos deben de entenderme, ¿no? Esa parte donde también al final es la familia la que queda, pero pues, el político ya queda muy lejos, ¿no? Otra parte es, si no somos agencia de empleo, ¿no? Como para darle cabida a todos en el gobierno, y no lo entendemos como amigos. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos amigos? Los que te entienden, te comprenden tu actuar y que no necesariamente me tienes que dar para ser tu amigo, sino somos amigos de siempre. ¿Cuándo hacemos los verdaderos amigos? ¿De niños? ¿De adolescentes? Que a ¿Ya veces después por conveniencia? O En sea, cada hay etapa, etapas. ¿no? Yo creo que en cada etapa se van haciendo amigos, ¿no? Hay quienes conservan a los amigos de la primaria, otros de la sí, secundaria y otros de la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver con, pues, con muchas circunstancias, cambios de lugar de residencia, no sé, hay varios factores, ¿no? fíjate que ahorita que mencionas esto, no sé ustedes, pero en mi caso, nos hemos buscado amigos desde la primaria a la secundaria. Yo personalmente me estoy reuniendo con compañeros de la secundaria y está agrandándose el grupo y no soy el único. Otros compañeros, otros amigos míos, también se están reuniendo con compañeros, encuentros de gente que habían dejado de ver hace 40, 50 años. Se están volviendo a ver, es curioso. Quizá familiares que dejaron de ver se están reuniendo de nuevo. Algo pasa ahí, ¿no? Los reencuentros después de muchos años. Lo que pasa es que las redes sociales funcionan. Ujú. Claro, Además de eso, sí, sí, claro. por supuesto, están jugando un papel muy importante, muy, Sí, muy, cómo muy no. importante. Sí, 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 claro. Nos estamos reencontrando a través de las redes sociales, ¿no? Exactamente. Sí, sí, En mi caso particular, como he estado viviendo en diferentes lugares, pues me ha sido muy difícil continuar la relación de los de la primaria, la secundaria, la prepa, porque todo fue en diferente estado. Entonces, como que no hay esta situación de continuidad. Ahora me reencontré con personas que tenía yo 45, 50 años de no verlas. te digo, pues sí, sí, Entonces, pero físicamente esto fue físico, pero sí, por redes sociales, ha sido una cuestión pues muy importante, yo creo, ¿no? Bueno, sí. otros temas. Ujú. ¿Quién sigue?
Ara, A ver, por Olinto. orden de aparición. Bueno, pues mira, hablando de redes sociales, A ver, hay un tema que me parece muy, muy importante y que de hecho ya lo conocemos, ha sido un tema que ha nacido y ha eh, aparecido desde hace años y precisamente más, de manera más fuerte con las redes sociales. Y me refiero al ciberacoso y el acoso sexual particularmente, el abuso sexual hacia niños y adolescentes, y que bueno, declaro mi ignorancia ahí en cuanto al nombre, porque tiene un nombre muy particular que yo cuando leí esto dije y empecé a leer, dije, ah, claro, pero yo no sabía que así le llaman en algunos lugares. Me refiero a la palabra grooming, el famoso grooming, que es el abuso sexual, el acoso sexual en niños, en niñas y adolescentes, iba a decir adolescentes, pero no, bueno, entonces, en esas edades, y que precisamente gracias a las redes sociales esto se ha facilitado muchísimo, y es un tema que puede tener, y de hecho los tiene, perdón, tintes muy graves y que también señala algo que está sucediendo como un factor que lo facilita, quizá lo condiciona, no sé si lo determina, pero me refiero al hecho de eh, que muchos papás, no sé si ustedes se den cuenta, que muchos papás y muchas mamás, al ver que los niños pues no están quietos, que están dando lata, entre comillas, eh, y que requieren la atención de mamá y papá, pero no se las prestan porque mamá y papá están muy ocupados también en sus propias redes sociales. Me he dado cuenta, otra vez estaba viendo una señora que tenía su nene y ella estaba con su teléfono y la nenita le estaba jalando el vestido, o el pequeño, le dio un teléfono, dije, tan pequeña, y ya le dio un teléfono. Se ve que ella tenía su teléfono, se lo había quitado un rato y se lo vuelve a dar. Y la niña estaba entretenida y con su teléfono. Si nosotros fuésemos conscientes de la gravedad que eso tiene, estaríamos verdaderamente preocupados, si no es que aterrados, porque el ciberacoso o el acoso de adultos hacia niños es muy delicado, muy sutil, muy sutil. De ahí quizá la palabra grooming, porque grooming tiene un significado literal en inglés o en español, quiero decir mejor, que tiene que ver con el acicalamiento, con el cuidado, especialmente en las mascotas. Poco a poco se les va peinando, cortando su cabello, su pelo, etcétera, etcétera. Y no le veo mucho el traslado literal al ciberacoso, pero tal vez porque se va cuidando poco a poco a través de etapas que el perpetrador va haciendo con los niños, con las niñas o los adolescentes, y muchas veces no se dan cuenta. Obviamente los papás ni cuenta se dan porque están ocupados también en sus redes sociales, viendo, pues ya sabemos, su Facebook, su TikTok, y toda esa bola de redes. Y a veces yo me doy cuenta que parece que a los papás les molestan sus propios hijos y los entretienen con tabletas, con celulares, y los niños se las pasan en sus computadoras. Y eso es donde tenemos que poner cuidado los papás. Y no, lo lamentable es que no nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Porque este fenómeno del grooming tiene algunas fases. No precisamente van en ese orden, pero generalmente comienza hasta en páginas donde hay juegos de video, por ejemplo, el Minecraft y otra serie de juegos que los niños a los que se meten en línea juegan con otros niños en el mundo y empiezan a tener contacto con otros niños, entre comillas, porque los perpetradores, estas redes de pedofilia, estas redes de abuso, eh, se hacen pasar muchas veces por niños o por niñas y empiezan a tener contacto, ¿sí? Y esta es precisamente en cuanto a fases del grooming, la primera fase, que es la creación de un vínculo de confianza. Empiezan a presentarse como otros niños, a lo mejor juegan los dos o etcétera, ya está metido el perpetrador, ¿sí? Y va creando vínculos de confianza con su víctima.
después de haber creado los vínculos de confianza con su víctima, se pasa a la etapa del aislamiento de la víctima. Y es precisamente es una fase donde el perpetrador eh, consigue arrancar de las redes de apoyo natural de los niños, que, insisto, muchas veces son ya muy escasas porque los papás a veces ni siquiera conviven con sus hijos, eh, generando estos vínculos fuertes, van generando el aislamiento de su víctima para fortalecer mucho más esas redes con ellos, ¿sí? Y luego el perpetrador pasa a otra fase que le llaman la valoración de los riesgos, ¿sí? Estoy visitando una página de Save the Children, pero no es la única, hay muchas páginas en muchos lugares. El periódico digital Epoch Times también sacó un video y unos artículos muy interesantes al respecto y coinciden en lo mismo. Esta valoración de riesgos en cuanto a etapa del que implementa el victimario es que empieza a asegurarse de que el niño, la niña, el adolescente vaya cortando los lazos y se vaya aislando más y más y le pide, ya habiendo generado un nivel de confianza muy, muy grande y de un vínculo grande, que vigile que nadie lo esté viendo, que se asegure porque empiezan a tocar temas ya, y ahí es donde empieza ya lo más profundo, Y les piden empiezan a tener. pruebas. Sí, sí, exactamente. Empiezan a tener conversaciones ya sobre sexualidad, sobre sexo, ¿no? Y entonces ahí es donde ya el niño o la niña ya están bien envueltos porque se ha generado un lazo incluso afectivo con el perpetrador y entonces ahí empieza ya el asunto más a un nivel más profundo, más grave, porque ya empieza el intercambio de fotografías, de videos, ya hace pedimentos la víctima, digo, el victimario a la niña, al niño, al adolescente en cuestión, para que se desnude, para que haga cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? E incluso puede llegar todavía, si el perpetrador es de la misma zona, o la red es de esa zona, pues es posible que convengan en un encuentro ya físico. Generalmente es solamente digital, pero también puede haber encuentros físicos y entonces ya se lleva al último, al extremo del fenómeno, porque pues lo que viene ya puede ser gravísimo, muy, muy grave. Incluso ya se puede pasar ya al secuestro, a una serie de cuestiones ya muy graves. Entonces, lo que hay que remarcar aquí es que el problema muchas veces es facilitado por el alejamiento de los padres con los hijos, particularmente en la consulta. Hay una queja general de los adolescentes. Yo no trato niños, pero otros colegas que sí me han comentado esto, ¿no? Los papás, comento con maestros también, tal vez Víctor, que tiene contacto con niños, y Leti, lo hayan visto, que los papás no tienen un gran contacto, no escuchan a sus hijos, no averiguan qué están viendo en sus computadoras, en sus teléfonos, ¿sí? Ahora, hay que notar, porque puede haber algunos, vamos a ponerle síntomas, algunos signos de que algo está pasando. Y es que, por ejemplo, un aviso de que algo puede estar ocurriendo es la baja en el rendimiento escolar de los niños. Si el niño o la niña empiezan a tener problemas de baja de rendimiento del rendimiento en su escuela, puede ser, no es lo único, pero puede ser que anuncie que algo esté pasando. Hay cambios en sus estados de ánimo, pueden volverse muy irritables de repente, pueden mostrar mucho nerviosismo. Y si los papás no ponen atención a eso, bueno, pues la cosa se pone más difícil porque estamos facilitando que vaya a las siguientes etapas. Entonces, es muy importante que los papás observen qué están vigilando, qué están, perdón, observando los niños, qué están viendo, qué tipo de videos, qué tipo de redes sociales. Lo malo aquí es que muchas veces los niños pues se ponen al tú por tú con los papás y tú ¿qué estás haciendo en mi recámara? Esta es mi computadora. Bueno, hay casos, no los vamos a comentar aquí, de niños que incluso se han suicidado porque mamá les quitó el teléfono, por ejemplo.
Entonces, es un asunto que tiene niveles de gravedad y como para preocuparse, y los papás deben poner atención en esto, los maestros atención en esto. Ahora los chicos en algunas escuelas ya no les quitan el teléfono, están en las clases con el teléfono y es increíble los niveles de adicción a este tipo de cosas. Entonces, finalizando, el grooming es un fenómeno grave al que hay que ponerle atención, especialmente papás y maestros, porque pues nuestro hijo, nuestro pequeño, pequeña, pueden estar ya siendo víctimas de este tipo de fenómenos y con las consecuencias que esto trae, que pueden ser graves, ¿no? Bueno, pues ahí está el comentario acerca del famoso. Yo he leído de eso, he escuchado y, Sí, y tengo la percepción de que esto sucede entre la sociedad de clase alta. pues no No, precisamente, no fíjate. tanto entre las clases bajas, entre la gente pobre. Primero porque no tienen celular, no tienen iPhone. Claro. Pero estás hablando ya Entonces, de niveles de mucha pobreza, porque mira, no, pero en términos generales, los niños chiquitos que viven en el aguacate, y bueno, ya sí, del sí, otro sí, lado, pero sí, es que ahí no hay ese problema del grooming. Yo veo el sí, grooming sí, en los kinders y las primarias sí, de los colegios FIFI, diría el señor presidente, de sí. las clases sociales altas, que es donde los padres se desinteresan de los hijos. Cierto, es muy cierto. Creo que hay una relación directa. Sí, fíjate que es cierto lo que dices, porque si nosotros vemos los vínculos que existen entre la gente en el barrio, en la comunidad, campo, etcétera, incluso en zonas más desfavorecidas en las ciudades, curiosamente las redes familiares todavía son más estrechas, Son fuertes. son fuertes. Vamos en el barrio y todo el mundo se Así saluda, es, ¿no? Todo el mundo saluda, es muy así bonito eso. es, El de los tamales conoce a la señora de acá, de allá, todo el mundo se conoce y eso es muy importante. así En las es. clases más favorecidas no. Vamos en las calles tan solas, casi nadie se saluda, muy poco, solamente al vecino quizá. Y ese, como tú muy bien lo dices, la distancia entre padres e hijos sí es muy notoria. Así es, así es. Yo Bueno, creo que les buen hace tema, falta un poquito de pueblo. buen Necesito que se tema ese. suban al transporte público para que vean que todos traen celular. Todos traen celular en el transporte público. Es Sí, cuestión de que pero se no, suban no o si los niños, no, no los no. niños. El O sea, problema es que los papás, para que se entretengan, les dan el el, celular. el celular es un instrumento, es una herramienta ya básica en Sí, cualquier persona. ¿Sí? Casi todos tienen un celular, Sí, en verdad, ah, en verdad. sí, Entonces no sí, es podemos cierto. decir los pobres y los Es ricos, cierto. todo Tú, parejo. tú tienes Sí, dos, por ejemplo. y yo tengo dos, Ahí está. y el algo que que yo, está yo me he y el que encontrado está es que acá. entre Sí. adultos está el asunto de la adicción a la pornografía, fíjate. La adicción a la ¿Cómo? pornografía en adultos. No Eso te está creo. tremendo. El otro día leí un artículo Hombre, sobre eso. es Hay, más hay común de lo un, que hay un imaginas. monitoreo en internet, hay un monitoreo de estos temas. Es impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Y con la afectación que puede tener a la misma vida sexual, a la vida sexual en la pareja. Bueno, yo me he topado con cosas que digo, no puede ser. Es impresionante el nivel de adicción a la pornografía. Sí, Sí, esto ya da para un tema, ¿no? sí, 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 por ya que supuesto. estamos hablando de esto, hay una campaña donde te invitan a que tu novia o novio no envíes fotografías, porque los hackers pues, toman todo lo que Ah, sí. hay y te están Claro. ahora tratando de sacarte dinero. Si no lo haces, entonces exhibimos tus fotografías o lo que es el sexo virtual a través del teléfono, ¿no? Sí, Entonces, tú en tu casa, yo en la mía y estamos virtualmente juntos. Entonces, Sí. hay situaciones que debemos tener mucho cuidado. ahí Hemos hay un hablado tema mucho de de, los niños, de, de, de OnlyFans, ¿sí? Ah, ¿sí? bueno, De, también. de entrar hay una cuenta que se llama OnlyFans, como Instagram, como todo esto, es otra red de paga. ¿Ah, sí? Sí, Claro, para ver no a sé. tu artista, para ver a la modelo, para ver a la Ok. mujer que ofrece sexo, etcétera.
OnlyFans y le Sí, ya hay gente pagan por que... los minutos de estarla viendo. Sí. Ah, Sí, no, yo me refería entre novios, ¿no? Entre novios que hacen conexión y pueden estar juntos virtualmente. ya. Entonces, hay de todo y eso es lo que se va Como en botica. presentando Hay como de en todo botica. como en botica. Pero Que no el problema suba es nada, ¿no? que, Para que después no las utilicen. exacto, suben a Bueno, la nube y ahí se pierde todo y otros lo utilizan. Entonces, otro cuidado con eso. tema. Bueno, yo tengo un tema atrasado porque lo quería tocar la semana pasada, pero como no me fue posible, y lo voy a hacer ahora ya que no ha terminado el mes de junio, que es el mes del padre. Entonces todavía me da oportunidad este día. Yo creo que es muy importante, ahorita con todo lo que se está mencionando de la importancia de las relaciones familiares, el rol que lleva a cabo el padre en relación a la crianza y cuidado de los hijos, que es el tema que quería tocar y que tiene que ver con lo que han comentado. El tema es la paternidad, ¿no? Pero el asunto es que hemos tenido hasta hace poco, porque ahorita ya hay cambios, una paternidad pasiva, en donde el padre, el papel que desempeñaba era básicamente ser el proveedor y no tenía nada que ver con los hijos, solamente cuando la madre necesitaba que interviniera para una sanción. Entonces aparecía el padre autoritario, el que sancionaba, el que regañaba y el que con esta actitud que pasaba, había un gran distanciamiento de ambos, tanto del padre con los hijos como de los hijos con el padre. Esto desafortunadamente fue una situación en la cual se vieron muy afectadas estas relaciones, pero el que más perdió en esta cuestión fue el padre, porque la figura predominante era la madre, entonces le dejaba todo el poder a la madre para la crianza y la educación de los hijos, ¿no? Aparentemente era una situación muy cómoda para él y la carga más fuerte estaba en la madre, ¿no? De repente pasan acá varias circunstancias. Por un lado, empieza la mujer empieza también a pedir que, pues, primero que ayude. Ojo, no era que ayudara, pero así se empezaba a manejar, ayúdame, ¿no? Cuando era algo que le correspondía. Otra situación que tuvo que modificar esto fue la cuestión económica, que hubo la necesidad, no la aceptación de que la mujer saliera de casa a trabajar, porque antes nada más trabajaba en casa y después fue la doble jornada, entonces tuvo que salir y hacer todo un trabajo fuera, pero regresando del trabajo volvía a su rol, porque curiosamente el papá llegaba, como ya era el proveedor principal, y se sentaba, cosa que la madre no, la mujer llegaba y llegaba a seguir trabajando, ¿no? Esto fue un cambio cuando ella empieza a exigir que, pues no, que no, las cosas no eran equitativas y que por lo tanto él tenía que a tener más actividades ahí dentro de. Pero lo más que llama la atención es que todo esto se vio más modificado, no puedo decir que afectado, sino modificado, que fue cuando llegó la pandemia. Y fue un fenómeno muy interesante porque entonces ya el padre no se iba, la madre tampoco se iba y entonces se empieza a dar cuenta el padre de todo lo que implicaba estar las 24 horas del día en casa con los hijos, con la atención, con lo que esto representaba, ¿no? Es como descubrir, pues hay que hacer cosas, ¿no? Es que hay que hacer el desayuno, o hay que hacer estas otras cuestiones, como si de repente fuera mágico. Entonces llama la atención cómo el fenómeno de la pandemia trajo una evolución en las relaciones familiares, ¿no? Y esto es muy interesante porque a partir de ahí, desde el punto de vista de la sociología, se movieron tantas cosas y tantas que aún ahorita todavía no se sabe el impacto que esto tuvo, tanto positivo como negativo, porque fueron de las dos cosas, ¿no? Entonces, de repente, empieza a aparecer la figura del padre, de la paternidad activa. ¿Y qué implica esto? Que el padre se tiene que meter en todo lo que esto es.
desde levantar a los hijos, a lo mejor hacer el desayuno, darles de comer cuando hay necesidad que están muy chiquitos, y tiene que ver con el cuidado diario, que esto no lo hacía, que esto era desconocido para él, ¿no? En consecuencia, pues fueron cambiándose las cosas, porque empiezan a ver que hay que hacer tareas, que hay que ayudar a vestir, todo lo que implica lo cotidiano en esta etapa, ¿no? Y posteriormente, en lo que fue el desarrollo de los hijos, también estos ha tenido una gran modificación. Pero lo más interesante es que se empiezan a manejar relaciones de tipo afectuosa que no existían, que antes eran distantes, y entonces empieza un acercamiento de unos con otros. Es como también si los hijos de repente se dieran cuenta que papá podía hacer muchas otras cosas que era desconocidas para ellos, de que fuera posible, ¿no? Porque simplemente no se daba. Y esta participación fue bastante productiva para todos. Por un lado, la madre descansa tantito de toda la jornada que le toca, pero el que termina ganando más aquí, curiosamente, fue el padre. Esta figura que aparece, que era desaparecida, desapercibida por los hijos, y que tiene que ver con estas cuestiones de acercamiento, porque en un momento dado también, decía Olinto hace un momento, es que de repente hay mamás que no quieren estar con los hijos, y sí es cierto, porque tampoco es esto acertado cuando se dice, es que la madre siempre es incondicional y ama a los hijos. No, la madre es un ser humano y que a veces ama o no ama, a veces quiere o no quiere. Y a lo mejor el hijo le parece que es que se parece a alguien que no le gusta de la familia, y pues ya desde ahí hay todo un rechazo. Entonces, las relaciones humanas son muy complejas, como comentamos ahorita también con el tema de Víctor, ¿no? Las relaciones entre los hermanos, todo lo que esto implica. Y afortunadamente, pues esto se ha modificado, ¿no? Y tengo aquí el testimonio de un padre que relata lo que es su día, y esto es real porque lo publicó incluso en Facebook, ¿no? Y puedo decir que es cierto porque lo conozco y sé que él es un padre con una paternidad activa. Y él dice lo siguiente, dice, nada más complicado que el ejercicio de una paternidad activa. Pues sí, es muy complicada, ¿no? Dice, tengo meses de mal dormir. En parte, dice, por la mala costumbre de ver televisión y acostarme después de las 12 de la noche. Y sé que me tengo que levantar a las 6 de la mañana o a veces antes de las 6, porque me toca preparar el desayuno y el lunch que se van a llevar los niños a la escuela. Llevarlos a la escuela, regresar a preparar la segunda tanda del desayuno, que es la mía y la de mi pareja, comenzar a dar clases, checar que haya uniformes limpios para el día siguiente, y si no, los tengo que lavar. Ir por los insumos de comida, desinfectar las frutas y verduras, guardarlas, preparar la comida, servir y lavar trastes. Dice, por supuesto, también construir un entorno feliz, como si esto fuera tan fácil. Eso es parte de lo que yo tengo que hacer, dice. Sé que estas responsabilidades durante muchas generaciones fueron absoluta responsabilidad de la madre. En el mejor de los casos, había un padre de facto ausente, porque en otros ni siquiera estaba, ¿no? Aunque fuera ausente. El proceso de la crianza de los hijos, dice, es responsabilidad de madre y padre, aunque nos deje extenuados, exprimidos y en calidad de bulto cuando acabe el día. Esto es lo que vive una madre tradicional todos los días de los 365 días del año, y que ahora el padre se empieza a dar cuenta del rol tan importante que es el ser padre activo, ¿no? Entonces es un tema que me parece que era muy importante tocar antes de que acabara junio, porque es como yo creo que los hombres tienen que hacer una reflexión, ganan o pierden. Y yo creo que en la medida que han sometido a la mujer y que han estado con toda esta cuestión machista, los únicos que han perdido son los hombres, y los que han ganado son las mujeres, ¿no? ¿Cómo ven? Mira, Interesante. no conozco cómo fue su niñez de Olinto,
y por eso es que no puedo describirlo, pero Jesús Manuel y yo hemos tenido más o menos muchas coincidencias en cómo fuimos educados de niños. Y lo Perdóname, creo así, yo el, nunca fui educado. no, sí, cómo no, Yo fui mal Mal educado toda la educado. vida. fue bien educado porque recibió la instrucción de lavar, de planchar, de Ah, atenderse, de cocinar. Y entonces la eso gente no lo cree. ¿Cómo crees? sí, Vénganme a ver. No tengo sí, tiene su necesidad. burro de planchar y todo es muy hacendoso. Entonces, hay esa Tiendo mi coincidencia también. cama. Así es, o sea, yo lo sé, yo lo sé. Entonces, esta crianza pues, la recibes en la familia, cómo te va educando tu madre, tu abuela, Y la y es parte, necesidad también. Sí. pero que al tiempo lo agradeces mucho el pegar botones, el poner un cierre al pantalón o subir el dobladillo, todas esas manualidades que pareciera que eran de las mujeres, por lo menos a nosotros sí nos los enseñaron y lo sabemos hacer. Yo creo que esta crianza activa, por ejemplo, en mi caso, convine con Leti que los primeros 3 meses de los niños, yo en la madrugada me tenía yo que levantar independientemente de mi trabajo del día, hacer la preparación del biberón, ¿no? Durante los 3 primeros meses. Y entonces, pues, tenías que levantarte en la madrugada y que ella fuera descansando, ¿no? Porque tenía que ocuparse en el día. Pero es parte de ese aprendizaje y yo creo que hemos participado mucho. También yo creo que es importante que los hijos conozcan al padre y qué bueno que la pandemia lo hizo para muchos, pero darse la oportunidad de conocer a tu papá, de cómo es su actividad, qué es lo que piensa, qué es lo que hace, y qué bueno que los unió para este conocimiento y que no conozcas a papá a través de mamá, sino que te des tú la oportunidad de cómo es tu papá en diversas circunstancias. Yo creo que esa es la ganancia para todos y es la unión a la vez, ¿no? Lo que no logro entender al final de la historia es por qué los hijos ya más grandes terminan unidos al padre, pero no tanto a la madre. Tal vez porque era la normativa, la autoritaria, la que dictaba, la que ponía límites. Y entonces es parte de esta evolución. Así yo lo veo por lo menos. Interesante esto de la figura del padre, porque yo no sé precisamente si no había presencia o no hay presencia en nuestra infancia del padre, o era una presencia, yo a veces le llamo a eso la presencia fantasmal del padre, ¿no? Es decir, está pero no está, o no está pero sí está. Es decir, esa clásica escena donde llega el papá y no molestan al papá porque viene cansado, viene de trabajar, lo cual sí era cierto, porque ser hombre no es fácil, ¿no? Por ser macho, pues este la tiene re fácil. No, es algo muy complicado, por lo menos en la figura tradicional del papá, del ser hombre, es hartísimamente complicado, pero bueno. Y entonces llega, no lo molesten, hay que quitarle los zapatos en algunas familias, etcétera, etcétera. Pero el papá ahí estaba, aunque no estaba, ¿no? O sea, era una presencia fantasmal. Y sin embargo, esa presencia lejana, pero también cercana, es medio raro eso, nos daba algo, nos daba algo. Porque no era la presencia cercana de la mamá, ve, mijito, y esto y lo otro, y mi hijita, bla, bla. No, ahí estaba. Pero lo veíamos los que tuvimos la fortuna de tenerlo, con todos sus defectos, con todas sus deficiencias, ahí estaba y nos daba algo que fuimos introyectando como varones, y la mujer también fue introyectando lo propio. Eh, Como varones, entre otras cosas, nos fue dando un ejemplo de cómo ser papá, porque nadie aprende a ser papá, ni esposo, ni novio, ni nada, pero lo vamos viendo de cómo lo hace mi papá y no lo reflexionamos, simplemente lo vamos introyectando como figura. En muchos casos, fíjense, es tan importante que muchas chicas, muchas mujeres terminan escogiendo a parejas parecidas al papá. Aunque el papá era un borracho, era un violento, bueno, curiosamente escogen parejas o terminan casándose con hombres parecidos al papá. O sea, algo dejaron.
Estoy hablando de lo negativo, pero también hubo hombres, papás, que no eran muy cariñosos o no eran nada cariñosos, pero estaban. Y esa presencia del padre nos daba algo, y algo muy fuerte, por lo menos en mi caso, así fue con mi papá. Y esa presencia nos sembró cosas a los hijos. Y es fuerte, es fuerte, es algo muy fuerte, ¿no? La presencia del padre que aunque no estaba, pero sí estaba, y todo lo que nos dejó esa presencia fantasmal en algunos casos, ¿no? He dicho, Sí, tanto así que tenía mucha autoridad, ¿no? Porque por si la mamá le ejemplo. decía, nada más deja que venga tu padre para que corrija tu actitud, y, ay, entonces ya como Bueno, que la claro, pensabas más, ¿no? claro, simplemente, no sé si lo vieron en algunos casos, con la sola mirada Ujú. nos cuadrábamos. Eso es un ejemplo, eso es una fuerza que nos dio, buena o mala, pero nos dio algo el papá. Bueno, algo, hay muchas historias incluso de la necesidad de conocer al padre, que sí fue ausente, por ejemplo, que muchos niños abandonados terminan buscando con el tiempo al papá. Hay historias, hay Bueno, películas. buscan una figura que sustituye al papá No, carnal, no, ¿no? yo me refiero le preguntan a la mamá, averiguan con las tías, con no sé, y averiguan dónde vive el papá, y Mm. van y lo buscan, porque hay una necesidad interna de que, pues, ¿quién fue mi papá? Y van y hasta que lo encuentran. No sé, ahorita me viene a la mente una película esta de Across the Universe, relacionada con los Beatles, donde un personaje de Inglaterra, desde Inglaterra va a buscar, el joven va a buscar a su papá que trabaja en Estados Unidos, porque en la Segunda Guerra Mundial, pues visitó a la mamá, tuvieron relaciones y se fue. Y él busca al papá, y eso es como un icono, como algo casi arquetípico, ir en búsqueda del padre. Hay algo incluso profundo, tal vez hasta espiritual, no lo sé. Pero eso genera otro conflicto también, ¿no? Porque entonces la madre, cuando sabe que el hijo que va a buscar al padre que la abandonó y los abandonó, entonces se siente traicionada por ese hijo y Sí, esto es un problemón, una tragedia, porque sí. yo que te di todo, que estuve contigo, mira cómo me agradeces buscando al malvado de la película que se fue y Sí. nos abandonó. ¿Ustedes Y no han esto pensado, en lugar de dedicarse a lo que se dedican, a hacer guiones de telenovelas? Oye, suena bien, con todo lo que vemos. suena bien. Bueno, yo traigo un tema que no es tema, A ver. pero como Víctor Gómez provocadoramente metió a Ah, Noroña, voy a meter mi cuchara también. vale, vale. Ustedes han oído hablar del certamen de Miss Universo. Ujú. Oh, sí. Mm, Me imagino que no se perderán nunca la transmisión del programa estelar de Miss Universo, de Bueno, ver yo quién ya es no la lo veo. reina de la belleza en el mundo y de analizar los trajes y la vestimenta, sobre todo los trajes de baño, el discurso, la belleza, el cuerpo, el talento escondido Sobre todo. de estas mujeres. Y hace algunos años comenzó una lucha hacia el interior de los certámenes de Miss Universo y Miss Mundo por las trampas, las tranzas, los arreglos, las componendas que se dan para que gane o pierda fulana o sutana, o porque este año nos toca una de Europa del Este y la próxima tiene que ser de África, y luego, pero pues, bueno, creo que de África nunca ha ganado. Hasta que un día se descubrió que una mujer, no sé si fue española, resulta que no era mujer, sino era hombre, era Ah, una sí. mujer Sí, trans. sí. Y esto trajo como consecuencia Ujú, toda una revolución en el asunto. ujú. Aida dice que este mes de junio es el mes del padre. En la comunidad lésbico-gay, LGBTIQ+, o por ahí va el o asunto, más, Y por ahí más, va, y o más. más. el mes de junio se considera el mes del orgullo gay. Sí, Hay ciudades que se patrocinan con esta publicidad. Madrid es una de ellas, se le considera en Europa la capital del orgullo gay. Hay un barrio, el barrio de Chueca, dedicado específicamente a la comunidad gay, donde todo lo que pasa ahí, los restaurantes, los bares,
las tiendas de ropa, etcétera, tienen que ver con la comunidad gay. Eso no quiere decir que solo puedan entrar los gays, Mm. no, pero es una forma, un estilo de vida, un estilo de cultura, una economía relacionada con el mundo de los gays. El día de mañana, el 28 de junio, se celebra el Día del Orgullo Gay y habrá manifestaciones en todo el mundo sobre este tema. Voy a lo de Miss Universo porque tiene relación con esto. Dentro de la comunidad están las personas trans, ¿sí? Sí, también. Por eso ven que es Ujú. LGTB, la T es de trans. Bueno, Sí, Trans. resulta que claro. hace unos meses una poblana que fue Miss México, Marta Cristiana, Ah, sí. fue designada como la presidenta o la directora, mejor dicho, del concurso Miss Universo México. Esta mujer, que es poblana, que fue nieta de un gobernador, Aarón Merino Fernández, es modelo, actriz, sale en telenovelas, diseña joyas, está muy metida en el mundo de la moda, del diseño, de todo esto. Y resulta que el día 24 de junio, la señora Marta Cristiana, en una conferencia de prensa, denunció una falsa inclusión al interior de la directiva de la Organización Mexicana del Certamen y dijo, hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso incluso que sigamos con esa postura y que no nos demos cuenta que al final del día somos seres humanos todos y que tenemos el mismo derecho y que esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza. Marta Cristiana explicó que para ella la belleza debe abonar a las causas de una sociedad en evolución. Asimismo, expresó su admiración por Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización Miss Universo junto a la tailandesa Ann Yakrayutatip, una mujer trans. La belleza, si no es inclusiva, no es revolucionaria. La belleza es revolucionaria solamente cuando abraza a la diversidad y ese fue mi lema al entrar a la organización, dijo Marta Cristiana. Me encanta que haya sido un mexicano que haya tenido el valor de compartir una franquicia y de comprarla y que comparta esa franquicia con una mujer trans que es Ann, de apellido impronunciable porque es tailandesa, dijo la modelo mexicana. Marta Cristiana dijo que aceptó dirigir Miss Universo México porque tuvo la impresión de que la organización estaba tomando otros rumbos hacia la inclusión de mujeres por edad e identidad de género. Era fascinante, dijo, poder estar en este momento viviendo esos cambios, que cambiaran las reglas, que no hubiera límite de edad. Además, vamos a hacer un activismo en contra del edadismo. Esto es muy interesante, lo del edadismo, ¿eh? Ujú. Y le vamos a dar permiso a las mujeres de que cumplan años. Genial. Además de eso, pueden tener cualquier estado civil, casadas, divorciadas, con hijos. Jamás en mi vida me imaginé que me iba a tocar ver eso. Se pueden imaginar mi emoción, mis ganas de formar parte de esta organización. Hago un paréntesis. Para concursar en el certamen de Miss México, Miss Universo, tienen que ser solteras, entre otras cosas, ¿eh? Ujú. No deben Sí. pasar de determinada edad y no deben tener mínimo de los 18 años. Dije, sigo con el tema, los mexicanos nos vamos a ver como personas progresistas, inclusivas, valientes, amorosos. Resulta que llevo 8 semanas en la gestión. Desafortunadamente las cosas no han sido como me lo prometieron y yo me veo en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta es trans, para nada, cero. La modelo dejó en claro que Rocha Cantú no es el responsable de estas prohibiciones y aunque no dio nombres, dejó notar que las limitaciones se dieron al interior de la junta directiva de la organización que lidera el empresario cubano Osmel Sousa. Quiero decir, dice Marta Cristiana, que el señor Rocha Cantú no tiene que ver con esta ecuación. Por lo tanto, Marta Cristiana dijo que renuncia a este tema de dirigir el certamen de Miss Universo en México y entre otras cosas. Lo que se maneja en las juntas es 40 es viejísima, trans, eso es de dientes para afuera, eso no va a pasar, no va a pasar.
palabras textuales. Y yo, dice ella, necesito renunciar a esto porque ustedes saben que toda mi vida me haya costado lo que me haya costado, siempre he alzado la voz, y más si se trata de causas que están cerca del corazón, que es la equidad y la inclusión de género. Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera y por ese motivo el día de hoy, el 24, presento mi renuncia ante todos ustedes porque no puedo seguir prometiendo cosas que sé de saque que no se van a cumplir. Y ojalá que esto me calle la boca y que esta junta directiva tenga la inteligencia de incluir a una mujer trans, dice Marta Cristiana, y que en el concurso de Miss Universo en México hay transfobia. ¿Qué les parece? Pues a mí no me extraña, lo que acaba de declarar, porque recuerdo, fue hace muchos años que ella estuvo en el Miss certamen, México. y desde ese momento estuvo haciendo una serie de denuncias. Entonces es alguien que no se queda callada, que sí Sí, expresa sí, lo que está sí, sí. pasando. Entonces me parece que es una persona congruente con lo que está haciendo y que es muy importante que esto se denuncie, que se diga lo que está Sí, pasando. pero espérame, una cosa es la actitud de ella, que como tú Ujú. dices, no te extraña, siempre fue rebelde. No, la otra parte, o sea, Sí, los organizadores que no quieren mujeres mayores de 40 años porque son viejitas y no quieren mujeres trans, en medio de lo que puse como el antecedente del mes del orgullo gay, de todas estas cosas. ¿Qué les parece ese escenario? sí, a eso iba, ¿no? A que se está denunciando estas cuestiones que no deberían de pasar, porque efectivamente siempre hay un límite, ¿no? Tienes que estar con estas características para que puedas participar: soltera, la edad, la belleza, etcétera, el sexo, todo esto tiene que ver. Entonces, que ahorita todo esto se esté por lo menos ya en una discusión, me parece muy conveniente, ¿no? Yo creo que esto va a dar pie a que se modifiquen muchas cosas y que haya más apertura, ¿no? La pregunta es si las participantes trans tienen que ser operadas. ¿Es un requisito o no? Explícame eso. ¿No? Habría que entonces ver si es transexual o transgénero, Explícame nada eso, más. porque eso no lo entendí. ¿No? Sí. Porque vas a andar en traje de baño. Si es Es transgénero, Pero pues explícame diferente. eso, porque no lo entendí. O sea, es operado ese varón, le mutilas el pene, los testículos, como para que físicamente pues dé esta parte de Pues yo te voy Miss a decir que una vez Universo, me tocó estar en un cabaret en Alemania, que nos llevaron pero los de Lufthansa, invitado hace 40 años, algo así, y estuve en un cabaret en Frankfurt, que Berlín y Frankfurt tienen fama de tener los mejores cabarets en Europa del Este, ¿no? Porque ves que París era el Lido, el Moulin Rouge, etcétera. Bueno, Ujú, ahí es otra cosa. Y había, no me acuerdo cómo se llamaba la trans. Bueno, sale una mujer española, es bueno, español, caracterizando a una mujer ujú. haciendo un striptease con senos, una mujer, y todos, absolutamente todos nos preguntábamos cómo era posible si lo habían operado. Y entonces, pues yo no me aguanté las ganas. Y al final del tratar espectáculo, yo fui a los camerinos a preguntar por él, no me acuerdo, Laila, creo que se llamaba Laila. ¿Va? Y entonces dije, oiga, yo soy mexicano, mire, para nosotros esto es algo totalmente novedoso, nosotros nunca hemos visto esto. ¿Cómo hace usted para que esto? Y entonces me dice, es una técnica tailandesa. Ujú. Entonces resulta que los tailandeses, qué cosas, ¿no? Son los que han logrado introducir o aminorar o encoger o sujetar, se amarran la punta Ujú. ¿cómo se llama? pene, No, prepucio. pero el Prepucio. prepucio, Ujú, se lo amarran con un hilo y lo jalan hacia atrás y lo ocultan en los glúteos. ujú. Es asombroso. Claro, son cuerpos diseñados
para eso, que permiten que los testículos se suban, ¿no? Tú sabes que cuando uno nace los testículos no bajan, ¿verdad? Sí, Si no están bajan, arriba. bueno, pues, porque lo ha estudiado, ¿no? Pero a mí me asombró mucho ese asunto, man. Entonces, ahorita que dices tú que si operados o no, digo, es que hay métodos. El tema es, yo entiendo que lo que Marta Cristiana quiere poner en evidencia es el racismo, la, la cuestión de falta de libertad para la preferencia sexual o lo que tú quieras. O sea, hay una discriminación, digámoslo así, porque es un discurso, forma parte del discurso de odio, ¿no? Pero voy a lo otro. El problema es la realización de este tipo de concursos. Claro. Ese Ah, es el sí, fondo del asunto, y no que ya veo. dejen o no dejen participar a una mujer de 40 años o a una de trans. De hecho, Sí. la dueña del concurso es una mujer trans de Tailandia. Bueno, un hombre trans. Ujú. Aquí les pongo la foto para que lo vean porque es interesante. Y es famosísima la mujer está. Ahorita se las pongo. Ojalá lo pongas hombre o mujer, No, hombre, no te ¿no? burles. No, Este hombre, porque él es hombre, bueno, Pero, es pero ya Ane se ofendería, ¿eh? Yakrajutatif. No se ofende, mejor por ella. Es ella, pero ella es un hombre Mm, trans. ok. Sí, ya En es un Tailandia, experto, ¿no? en Tailandia es uno de los países de turismo sexual más importantes que hay en el mundo. A propósito de lo que decía Olinto hace rato de la pornografía y todas esas cosas, Ujú. el turismo sexual número uno es en Tailandia. Todas las personas que ustedes sepan que se van a Tailandia, pregúntenles a qué van. No creo que vayan a ver a los elefantes ni a bañarse con ellos en el río, porque es parte también de los comer ángeles alacranes, y la comer comida alacranes. tailandesa y no, no, no. Hay el turismo trans que ahí están los lady boys. Los lady boys son los jovencitos Sí. que desde adolescentes deciden, avalados por sus familias y por la ley del país, deciden cambiar de sexo. No se operan, no se mutilan, se convierten en mujeres, actúan como mujeres, se visten como mujeres, se depilan como mujeres, se inyectan hormonas para que les crezcan los senos, hacen ejercicios para que la cadera se les haga como la de una mujer, etcétera, y son el atractivo del turismo sexual de Tailandia. Es una forma de ser de esa cultura. ¿Qué les Sí. parece eso? Son como Ah, los de Mm, Oaxaca, no, no mushes, tiene nada que ver. o las ¿no? iscras en la No India. tiene nada que ver. No, es otro rollo, Búscate, pero búscate en las investigaciones que haces de los siete pecados, búscate el tema de los Lady Boys. Así se les llama, creo que son Lady Boys o sí, creo que sí. O sea, Ujú. es no son homosexuales, ¿eh? Fíjate bien en eso, ¿eh? No son homosexuales. Asumen el papel de una mujer desde adolescentes conscientemente en relación con su familia y el gobierno que les facilita toda la medicina Ay, para perdón. convertirse en Perdón. ladyboys. Eso es un tema totalmente desconocido para un nosotros. tema, un temazo. Sí. Totalmente Pero yo creo desconocido. que esta chica, si verdaderamente quiere ser revolucionaria, opinión muy, debería luchar para abolir estos concursos. O sea, porque, a ver, Sí, se yo trata de también ya de coincido abrir con las eso. puertas a, oh, no, imagínense esa escena, o sea, por favor, ¿para qué es un concurso? Entonces habría que quitarle el nombre de concurso de belleza o adecuarlo y tendríamos que entrar a un nuevo paradigma que es eso de la belleza, porque tradicionalmente esos concursos son para la mujer más bella y teníamos los criterios de qué Ujú. implicaba eso. Bueno, ahora no, también hay que incluir a mujeres trans, está bien,
pero no nada más de tan edad, ahora que entren las que tengan pues 70 años, 15 años, y todo ese asunto tan variado, ¿cómo va a ser ese? ¿Cuáles van a ser los criterios? Y creo que entraríamos a un callejón ya de lo absurdo y sin salida. Yo creo que en sí mismo este tipo de concursos pueden ser en su origen humillantes. O sea, escoger a la más bella y la que no es agraciada y la que está lejos de sus criterios. O sea, yo creo que el concurso en sí mismo, si queremos ser revolucionarios, si esta chica quiere ser revolucionaria, debería pedir que este tipo de concursos pues ya queden fuera. Eso de la competencia, bien, quién es la mujer mejor, eso de, entre comillas, mejor, la más bella, la más sabia, la que tenga, por la edad, por el género, etcétera. Digo, vamos a llegar a una revoltura sin sentido. Y creo que ya este tipo de concursos ya deberían Están fuera ya totalmente, ¿no? deberían pasar. Todo lo que hay que, desde lo que hay que hacer para llegar, para poder participar, lo que pasa ahí dentro, es una cuestión aparte de un comercio, es clasista, racista, hijo, no hay, esto es horrible, Exacto. ¿no? Debería Yo desaparecer ya. por eso puse el tema, porque Olinto empezó con lo de los pederastas, con el Sí, grooming, con grooming, toda esta serie de cosas que son tremendas. sí, Y a mí me rebotó este tema. O sea, Ujú. nos quejamos de los pederastas o de lo que sucede con el grooming y no estamos viendo el patrocinio de tantísimas firmas comerciales y demás que buscan hacer negocio con este tema, con el sí, tema de la explotación del morbo o del físico o de, entre comillas, la belleza. Y la sí. aceptación que tiene de parte de todos, ¿no? Es decir, porque Eh, esto es público, no es como lo que se hace oculto de lo que decíamos, ¿no? De las redes y todo esto del grooming, eso es oculto, pero todo esto es abierto, explícito, todo el mundo lo sabe lo que está pasando ahí adentro y sin embargo sigue sucediendo, ¿no? Y bueno, no tenemos que irnos hasta Tailandia. Aquí cerca hay poblaciones que han normalizado también el comercio, Ujú, la prostitución, y todo el mundo claro. sí, lo pero sabe. ahí estás hablando de prostitución. Sí, 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 bueno, O sí, sea, sí, sí, sí. en este caso, bueno, hay denuncias que se han hecho de los concursos de estas cosas, de gente que dice, bueno, es que la del segundo lugar, la del tercer lugar, pues se fueron a cenar con el juez o con los jurados, o Ujú, hay un patrocinio, esas cosas suceden, Claro, suceden. claro. Y sí, también es prostitución, ¿eh? Bueno, claro, no sé si prostitución, porque Sí, claro, porque es a cambio de... sí. No, No sí. tiene que ser material el asunto, sino de un puesto, de una posición determinada, ¿no? Limpiecito, limpiecito no es. ¿No? No, no. No sé si han escuchado que las deportistas dicen, bueno, es que es trans, pero es un hombre con toda su fuerza que nosotros no podemos competir Oh, y sí. está incluida. Entonces, Sí. hay muchas quejas con respecto a esto y dices, yo creo que si tú quieres hacer un concurso Miss Universo de las abuelitas, bueno, pues lo haces, ¿no? Las que tienen mayor edad, y yo creo que cada quien en su lugar, ¿no? Porque tenemos ese concepto de decir, bueno, esta es la belleza, es lo que yo voy a ver, lo que se va a vender, ¿no? Sí. Pero de repente hay una mezcla que no se logra entender y hay quejas ya en muchos sectores. No, pues ahorita esto que dices, ha habido casos donde boxeadoras, por ejemplo, de eh, boxeadores trans, han competido o boxeado con un hombre y les han puesto unas golpizas verdaderamente bestiales. Ha habido casos casi las matan o los matan, como sea, porque pues no se puede comparar, ¿no? El grado de fuerza de un golpe de un hombre entrenado a una mujer que se asume como hombre, por muy entrenamiento que tengan, les han puesto unas golpizas bestiales, así brutales, gravísimas, gravísimas. qué fuerte, ¿verdad? Muy, muy Muy, fuerte, muy muy complejo el fuerte. asunto, Sí, sí. complejo, sí. Yo creo que esos concursos,
Ya deberían. Eran el epítome representativo de la cultura norteamericana de los años 60 por ahí. Bueno, pues del estilo Trump, Estilo Trump, sí, 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 Ujú. del claro. estilo de, ¿cómo se llamaba? El de Playboy. Sí. ¿Cómo se Ah, llamaba? sí, ya, ¿cómo se llamaba? No, no recuerdo su No nombre, me pero acuerdo. sí, 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 sí. Ujú. Y sus conejitas, sí, sí, sí. Las conejitas. Ah, no, ahí se me olvidó. Sí, el problema es que la belleza, no sé si solamente en Latinoamérica, para las chicas es el único recurso para salir adelante, ¿no? El decir yo soy bella y tengo que concursar porque voy a ganar dinero, porque me Bueno, voy a tienes, relacionar y tienes, por ascender, ¿no? ejemplo, el caso de Venezuela. Oh, sí, Venezuela, que durante muchos años ves que se decía que las modelos que, bueno, las señoritas Venezuela que ganaban habían sido intervenidas quirúrgicamente para sí, cambiarles su cuerpo, ¿no? Sí. sí, sí. De hecho, hay una especie de turismo eh, De de plástica a intervenciones, Venezuela. exactamente, Sí. exactamente. Y yo no sé ahora, pero antes era, estoy hablando de unos 30 años, era una obsesión por la belleza de entre las mismas venezolanas. Yo Sí, tengo una compañera que hace muchos años vivió en Venezuela, colega, y se asombraba de que la chica que le ayudaba en su casa no podía salir a comprar algo, sino salía perfectamente bien maquillada, peinada, guapísima. No salía de casa si no salía así. Bueno, pues Era esa increíble obsesión. la cantidad de cirugías que se llevan a Ah, cabo allá, ¿no? Sí, eso es sí, algo que sí, es sí, cierto. sí, pues así las cosas. Pero ¿qué sí hay más? algunas zonas de turismo, como por ejemplo, no tienen nada que ver, pero sí en cuanto a turismo, lo que pasa con los, si no me equivoco, cirujanos eh, maxilofaciales y etcétera, aquí en Tijuana, ¿no? De muchos norteamericanos que se vienen a tratar su boca o a Así. operar. Y hay, creo que, cantidad de consultorios, porque allá es carísimo. En Full. España sucede lo mismo, ¿eh? Ah, pues mira, Sí, la intervención de un odontólogo es muy cara sí, y entonces eso genera que haya turismo para atenderse la dentadura en Ujú. otros países, entre sí, otros México. Sí, sí, en la ¿Eh? frontera. ¿Eh? es cierto, es cierto. Entre otros México, sí. Juana, Bueno, ¿qué otros temas? pues ¿qué será? Nos Pues quedan ya. unos minutos, hombre, por favor. A Tres ver, doctor, minutos. saca tus pecados otra vez. Tus pecados Oye, capitales de el día Víctor. martes fue el Día Mundial del Vitiligo. Ah, Yo Ah, leí hace muchos años, conocí a varias personas que padecieron de estas manchas, ¿cómo les llaman? ujú. Las manchas blancas. Sí, pero sí. tiene su nombre, las La, manchas. la pérdida de melatonina, ¿no? No, pero el no, la, la mancha tiene un nombre. Vitiligo. No, 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 esa es la enfermedad. La no hay que enfermedad confundir se mal llama del, vitiligo y la mancha blanca tiene un nombre. No sabía, fíjate. Sí, No. ay, Dios mío. Oye, Víctor, ¿es lo mismo que el mal del pinto? no, son No, dos cosas es diferentes. diferente. Es diferente. A saber, Este, sí, el mal del pinto es un problema ya más profundo de tu sistema y que obviamente sí es de mucha confusión lo que es junto con el vitiligo. El vitiligo más que todo es una despigmentación. La melanina, que es el pigmento de todos, de nuestra piel, unos más, otros menos, y que son Máculas se llaman, máculas. y que es una protección para nuestro cuerpo, y de repente comienzas a desmancharte, Ajá. ¿no? ¿Y por Vamos qué a pensar, sucede esto? porque se va retirando este pigmento. ¿Y por qué se Se va, retira? ¿es a genético veces eso? por ansiedad, Es a- Por autoinmune. ansiedad, Yo, ¿no? yo leí hace muchos años que Mm, es la ansiedad lo que te sí, provoca el vitiligo. ¿Sí sí, es cierto? ¿Sí, sí hay sí, tema para eso? sí, sí, sí. hay mucho que interviene de nuestra ansiedad y todas nuestras situaciones emocionales, Ajá. pero hay que volver a repigmentar para que la autoestima aumente en la persona.
pero sí se trata, Pero ¿cómo tarda mucho repigmentas? a través de una tintura de melanina para poder aplicarlo junto con el sol para que vuelva a oscurecer y meterte pues, tranquilizantes para poderte ayudar un poco más, porque tu situación es más que todo emocional. Pero el Fíjate. vitiligo es eso y te vas desmanchando en diferentes partes de tu cuerpo. ¿Sí? Yo me Entonces, acuerdo, Víctor, que mucha En gente las axilas, en a los Cuba, genitales, ahí es iban donde a se da, Cuba, ¿no? No, no es necesariamente en la cara. sí, en cualquier parte del cuerpo se te puede dar. las Que te vas manos. haz de cuenta que te cayó Las manos, sí. como Sí, cloro, sí, 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 y sí. puede ser en tu tronco, en tus manos, en tu cara, te vas despigmentando. Interesante. Pero yo me acuerdo que iban a Cuba a tratarse del vitiligo, que tenían ahí un tratamiento muy efectivo y mucha gente fue para allá. ¿Sí? Hay tabletas también que te ayudan a la pigmentación de esa piel o la tintura aplicada, te expones al rayo del sol para que te pigmente y te oscurezca, pero tardas mucho. Pero sí hay que tratar psicológicamente y a través de medicamentos para ayudarte, porque es autoinmune, entonces sí Es tener mucho cuidado. autoinmune, sí. Hay que tener mucho cuidado con esto y atenderte antes de que vaya creciendo más. Ahí está el Claro. doctor Alejandro Carvajal para que se atiendan. Eso tiene que ser con dermatólogo. Sí. Tiene que ser con dermatólogo. Bueno, nos vamos. Vámonos, Nos joven. vemos la próxima Pásenla semana. bien, nos vemos la próxima semana. Hasta Muchas Abrazo. luego. gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Sí, claro. Adiós. No pequen, políticos. Nos vemos. Chao. Gracias. Adiós. Don Francisco Javier López Fajardo, muy buenos días. Hola Jesús Manuel Hernández López, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo vas? Bien, 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 gracias. Aquí, ¿Qué, andas recién en la llegado playa? del ¿Andas Caribe en la playa mexicano. porque te ves así como muy primaveral? Y aquí nosotros estamos con frío, con lluvia. No, aquí sí está haciendo calor, pues está nublado, pero estamos a 33 grados, así que Eh, no está tan fresco como allá. Bueno, ¿Eh? Sí, ¿qué así me es, pero aquí cuentas? andamos. Pues quiero platicar contigo y con la gente que nos escucha y que nos ve, que pues un tema muy, muy importante, ¿no? Estuve platicando pues en la semana con mi esposa, que es como mi conciencia. Entonces, entonces yo creo que uno de los temas que podemos platicar de los padres y de los hijos es hasta dónde se puede considerar protección y sobreprotección a los hijos, ¿no? Porque muchas veces nosotros como padres, sobre todo los padres primerizos, pueden llegar a confundir esos dos términos. El proteger a un hijo, hasta dónde punto o hasta qué parte es protegerlo y a dónde se quiebra la parte de la sobreprotección del hijo, ¿no? Y las consecuencias que conlleva el sobreproteger a una hija o a un hijo, ¿no? Sean las consecuencias primarias de los primeros años de vida, en su adolescencia y pues por supuesto que en la adultez o en la madurez de los seres humanos. Entonces, yo creo que cuando nosotros somos papás primerizos, nadie nos enseña a saber lo que es ser padre. Nos podrán guiar nuestros propios padres, nuestros propios tíos, nuestros propios familiares o amistades. Pero en realidad yo pienso que cuando tú empiezas a educar a tu hijo o a tu hija, se te vienen a la mente lo que tú viviste de esa edad, lo que tú viviste en tu vida, en tu casa. Y mi abuelo es donde decía que las herencias no son las que se heredan económicas solamente, sino son las primarias, que es la educación, ¿no? Esa decía mi abuelo. Y pueden ser costumbres buenas, pueden ser costumbres malas. Y mi abuelo decía que hay que romper con la maldita herencia, que pues para mí sería como las costumbres malas o los malos hábitos, ¿no? Esa es la herencia que hay que romper con los hijos. Entonces, yo pienso que en los primeros años de vida nosotros le educamos a nuestro hijo como nosotros nos educaron. Y yo creo que aquí es donde uno como padre tiene que hacer un análisis hacia sí mismo y saber realmente si lo que estamos haciendo está bien o está mal. El ser humano de antemano sabe cuando las cosas están bien y cuando está mal,
Lo que pasa es que a veces no queremos verlo, a veces no queremos nosotros decir, esto está mal, pero no me conviene. ¿Sí me explico? Hay cosas que nos convienen y hay cosas que no nos convienen, pero no todo lo que nos conviene está bien y no todo lo que no nos conviene está mal. O sea que en realidad el papá, cuando empieza con los hijos a educarlos y empiezan sus recuerdos de la niñez, ahí es el punto de quiebre donde él debe de saber si él fue un hijo con sobreprotección, si fue un hijo con valores bien estructurados, con una autoestima bien estructurada, porque ya como hombre, como papá, te das cuenta si tienes la capacidad de madurez o no. Entonces, yo creo que los papás cuando empezamos con nuestros hijos, a todos los protegemos y a todos queremos que no les pase nada. Ese es el instinto paterno o el materno, que a mi hijo no le toquen, que a mi hijo no le peguen, que a mi hijo no le hagan nada. Pero en ese transcurso nosotros nos podemos pues equivocar sin querer por ese amor que tenemos como papás a nuestros hijos y en lugar de protegerlos los empezamos a sobreproteger. Por decirlo así, tu hijo sale a jugar al patio de tu casa, ¿no? Y te pones a ver si está jugando fútbol, está jugando con la pelota. Y de momento el niño se cae. Y en ese momento que el niño se cae, sale la mamá, mi hijo te caíste, y ay, mira, pobrecito, y bla, 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 y el niño ni siquiera se había dado cuenta que el dolor que estaba sintiendo era El el niño estaba físico, jugando. él estaba jugando, él estaba jugando. Entonces nosotros como padres a veces te caíste, te pegaste, te Le duele dolió, más al papá que al niño. sóbate. Claro, entonces cuando empieza esa parte de la sobreprotección, es cuando el niño agarra un chip y dice, entonces tengo que llorar, tengo que hacer berrinche, tengo que ponerme, y sobre todo porque él ve que como padre estamos endebles en ese momento, entonces él como niño, pues dice, no, con esto yo puedo después, psicológicamente, con esto yo puedo después ponerlo a mi favor, ¿no? Entonces, cuando a un niño tú le das la pauta de sentirse sobreprotegido, el niño empieza a sobre actuar. Y eso pues también te lleva a que el niño cuando ya está más grande, cae en el berrinche, ¿no? O sea que me caí, cómprame una paleta, si no sigo llorando. O sea, es así, ¿no? Ay, pobrecito, te pegaron en la escuela, sí, me pegaron en la escuela, pero el niño no dice que también él fue como parte de lo que pasó, sino que nada más es a su conveniencia. Entonces, como papás, creo que tenemos que entender que la educación que tenemos que dar a nuestro hijo es sí de cuidarlo, sí de protegerlo, pero no de sobreprotegerlo y consentirlo de más. Creo que esa es una cuestión que hoy en día se da. Hoy estaba en el aeropuerto, bueno, hoy no, antier estaba en el aeropuerto y me di cuenta, ¿no? Que un niño iba caminando con su mamá y de momento el niño se voltea y ve un juguete y le dice, cómpramelo. Y la mamá le dice, no, sigue caminando. No, 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 cómpramelo, yo lo quiero. Y agarra al niño y se pega una carrera dentro del negocio. Y ahí va la mamá, espérate mi vida, espérate mi amor. Y no sé qué. Ya cuando escucho el llanto clásico de un niño que está haciendo berrinche porque quería que le comprara ese juguete. ¿Se lo compró o no se lo compró? No lo sé. Yo seguí caminando, Jesús Manuel. Pero la verdad es que dice uno, bueno, si el niño lo hizo es porque no lo han educado de tal manera que la palabra no la entiende como una forma de autoridad del papá, sino que la palabra no la entiende como parte solamente de su acto de berrinche. Decir, me van a decir que no, ya sé qué tengo que hacer. Tengo que patalear, tengo que berrincharme, tengo que llorar hasta que yo me salga con la mía. ¿Qué pasa si eso lo dejamos pasar con el tiempo, Jesús Manuel? Pues simplemente que cuando sea un adolescente va a estar frustrado cuando alguien le diga no, no puedes salir, no puedes ir con tus amigos, no puedes hacer esto. Entonces, ahí es donde viene la rebeldía y ahí es donde viene, pues la rebeldía de adolescente creo que todos tenemos, pero la rebeldía mala, esa rebeldía que inclusive podemos llegar a ponernos al tú por tú con nuestra madre o con nuestro padre, al grado de que hay adolescentes que les pegan a sus papás. Ya no son los niños solamente. Me enteré de un caso de un muchachito de 15 años que apuñaló a su papá porque su papá no le dio permiso de salir con sus amigos un fin de semana. Entonces,
creo que aparte nos estamos confundiendo. El darles a los hijos lo que nosotros no tuvimos, creo que no es la manera como debemos de dárselo en el buen sentido, sino siempre haciéndoles el hincapié que las cosas cuestan y que llega un punto en su vida en que ellos tienen que también dar para poder recibir, porque si solamente se acostumbran a recibir, recibir, recibir sin dar, se vuelven unos seres humanos que no creo que nuestra sociedad le convenga tener en abundancia. No sé qué piensas tú, Jesús Manuel. Fíjate que yo tengo una experiencia de vida totalmente diferente a lo que tú tienes, pero me doy cuenta que quizá los padres primerizos son los que cometen el error o están en riesgo de sobreproteger a los hijos. Protegerlo es normal, pero sobreprotegerlo es el error, porque es el Es primer correcto. hijo o hija. Nunca han tenido uno, no saben cómo tratarlo, no saben cómo reaccionar, todavía son manipulables por el niño, y el niño ya sabe que si chilla, los papás ahí están, el niño ya sabe que si hace un berrinche, pues lo tienen que atender, levantarlo, cargarlo, subirlo, qué sé yo. En cambio, con el segundo o segunda o tercera, en tu caso hay 6 veces de repetición, este, ya va cambiando el trato de los papás, va cambiando porque ya se dieron cuenta cómo es el educar a un niño. Quizá esto sea más riesgo en el primero, ¿no te parece? Sí, siempre mira, el primer hijo dicen que es la prueba y error. Y El un hijo es la poco. prueba y error. Y también como padres, ¿no? En el primer hijo es cuando más te desvelas, en el primer hijo es donde no sabes cambiar los pañales, en el primer hijo es donde no sabes qué le duele. Vaya, el primer hijo siempre va a ser como la parte donde uno como ser humano experimenta ese capítulo en la vida de ser papá, y que para muchos se vuelve un trauma, ¿eh? Porque, por ejemplo, digo, yo voy a hablar por mí, no por otros, ¿no? Yo no me traumé, pero yo supe de varios amigos que después del primer hijo ya no quisieron tener más hijos, porque dijeron, no, ¿sabes qué? Esto está de locos, o sea, aguantar una chamaca que no me deje dormir, que no sepa qué le duele y todo el tiempo esté llorando, y luego, pues son papás muy permisibles y pues le salió berrinchudo y le salió maleducado y que ya vayan y los invitan a las fiestas de la familia por no llevar al niño, ¿no? Para que no le pegue a los demás, para que no se les cuelgue de las cortinas a la abuelita. Se vuelven incontrolables los niños también cuando los papás pasan por ese proceso de que no saben qué hacer con ellos, ¿eh? Sí, sí, Es, sí. es, yo digo, tengo algunas amistades, digo, no voy a decir nombres, pero evita uno invitarlos porque sabe uno que sus niños son, pues vaya, ¿no? Y pues no son como los que a lo mejor uno educa, pero sí definitivamente llega un momento en que sí te dices, no, no, sabes que mejor ni lo invites porque ya cuando lo invitamos la última vez le mordió a mi hijo o agarró su juguete, se lo rompió y pues cuando tú les dices a sus papás, oye, hizo esto, te das cuenta que dicen, mi vida, mi amor, ya te dije que no tienes que morder a la gente, ya te dije que no tienes que pegar. Ay, no, sí, es desesperante, Aparte, Jesús eso Manuel. ya es, al que hay que educar es a la mamá o al papá o a los dos, no al niño, ¿no? Sí, por supuesto, por eso te digo que esos niños que crecen así, cuando son papás, van a educar exactamente igual o peor a sus hijos, ¿no? O sea, ese es como, por eso te digo que es la maldita herencia, es el momento en que hay que romper, pero uno como ser humano lo sabe, Jesús Manuel. Yo, mira, dudo que la gente por naturaleza sea tonta. Yo pienso que todos tenemos una capacidad intelectual de darnos cuenta cuando algo no está bien y cuando nosotros no educamos bien a nuestros hijos. Entonces, más bien te haces pato, ¿no? Te haces tonto por conveniencia y te haces el tarugo de que pues no sabes educar a tu hijo o todo está bien cuando tú sabes que está mal. Entonces, no debemos de dejar que nuestros hijos nos manden en ninguna edad, ni de bebés, ni de niños chiquillos, ni de adolescentes, ¿no? Pubertos, porque el problema es ese, que a veces los niños no entienden
cuando no haya una autoridad de parte del papá, los niños crecen sin autoridad. Mm, Y eso piensan que la vida es así, que la vida ellos van a obtener todo a base de como sea, de una manera buena o de una manera mala, pero lo van a obtener. Entonces siento que el padre debe de ser siempre la autoridad ante un hijo, no por maltratarlo o por no hacer crecer, pero es muy bonito que pasen los años y que uno se recuerde del abuelo, del padre, de la madre inclusive, obviamente, que son los que tenían la autoridad en la casa, ¿no? Y ese respeto que a uno le engendraron, por lo menos a mí, me dijeron que lo primero que tienes que hacer es respetar a tu padre y a tu madre. Vaya, fuera de los mandamientos de la ley de Dios, pienso que es parte fundamental del crecimiento sano de un ser humano, que desde chico sepa que padre y madre son una autoridad y que son un ejemplo a seguir. Y así hay que pensar, pues, ¿no? También como padre, pues tiene uno que saber que los hijos van a ser lo que uno somos. Si no quieres que tu hijo sea un berrinchudo, pues tú no seas berrinchudo con tu mujer. Si no quieres que sea tu hijo un mal portado, pues tú no te portes mal con tus cuates, ¿no? claro. O en tu casa. No sé qué piensas, Jesús Manuel. No, pues que está bien que pongas en práctica eso de no portarte mal con tus amigos y con tu mujer. Ah, claro, pues debe de ser así, porque con mi mamá no me porto mal, ¿verdad? Muy bien, ¿Eh? pues ahí dejamos el tema de protección y sobreprotección a los niños. A los chamacos, a los seres humanos. Así es, Jesús Manuel. Paco. ¿A ti te sobreprotegieron? No, No, yo fui muy rebelde siempre, toda la vida. eso. Desde niño sí fui rebelde, sí. Sí, Bueno, pero aún así claro. rebelde sabías los límites, ¿no? Pues no te creas, no te creas. No, no te creas, no. No, hay muchas pruebas de que no fue así. Ah, bueno. Bueno, Excelente, Jesús Manuel. nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Hoy en Puebla a la tarde está Mezcalera. Hombre, pues aquí se está volviendo un poco mezcalera, todavía no al 100, pero pues Le falta. va a haber pretexto, va a haber pretexto. Nos vemos la Vale. próxima semana. Un abrazo, cuídate. Buen día. Gracias, bye. Los periodistas. Sin duda el artículo recibido aquella mañana era altamente provocador de la reflexión frente a una torta de pan, de agua decimos en Puebla, rebanada por el medio y desprendida del migajón donde se había rociado posteriormente un buen chorro de aceite de oliva extra virgen de la variedad picual, un tanto picante al paladar. El remate era una salsa pico de gallo, jitomate, cebolla, chiles serranos, sal. La nota preguntaba sobre el sabor de un tomate, nombre usado por los hispanos para definir al jitomate. El experto consultado respondía así: es una mezcla de sabores ácidos y dulces, es una fruta, es volátil, con un punto herbáceo. Cuando la masticas, aprecias el sabor en la nariz por detrás de la cavidad retronasal. Vaya descripción, pensaba Salacaín mientras procedía a morder la media torta muy parecida al mollete andaluz. Se trataba de la descripción de un profesional en el tema del olfato y el paladar. Solo así se podía explicar la precisión. Pero la nota no aclaraba a cuál de las variedades de jitomates se trataba, quizá al más popular en esta temporada de verano, pues la genética agrícola ha ido alterando el sabor original, privilegiado por un grado de acidez y dulzura. Hoy día los españoles tienen unas 8 variedades comunes derivadas de los primeros jitomates introducidos por Colón, Cortés y demás personajes de la conquista o el encuentro, como le llaman otros. Envidiables los jitomates RAF, quizá los más originales, los más antiguos, junto al feo de Tudela o el rosa de Barbastro. La producción de esta aportación mesoamericana a la cultura gastronómica del mundo
se ha ido adaptando a los gustos, principalmente a la vista, no tanto al sabor. De ahí la reducida oferta en los mercados poblanos. El jitomate guaje, el saladet, el de bola o el llamado cherry, cuando la variedad es mucho más amplia. Baste solo observar algunos de los bodegones de Agustín Arrieta y otros pintores mexicanos para ver las formas de los jitomates chipotudos, irregulares, no siempre rojos, a veces bicolores, verde y rojo o más oscuros, casi negros. Pero la descripción del especialista consultado en el artículo dejaba tema para reflexionar. La lengua humana tiene algo así como 10,000 papilas gustativas, y según el tipo de alimentación, higiene de la boca, buen olfato y formación del gusto, cada persona puede percibir diferentes sabores o bien confundirlos. Una persona enferma de catarro no percibirá los mismos sabores en un jitomate o uno con aliento a tabaco, o después de tomar un expreso o beber alcohol. Además de las primeras aportaciones sobre la fisiología del gusto de Antelmo Brillat Sabarán a la fecha, se han hecho algunos descubrimientos. La teoría tradicional reconocía solo 4 sabores: el dulce en la punta de la lengua, el salado a los lados frontales de la lengua, el ácido también en los laterales atrás de lo salado y sin llegar hasta atrás, y el amargo, ubicado su reconocimiento en la parte más trasera de la lengua. Con la incursión de los sabores derivados del glutamato de sodio, las salsas orientales, los expertos introdujeron el sabor llamado umami, palabra japonesa usada para definir lo sabroso, y se localiza en el centro de la lengua. El tema no ha sido muy bien acordado por todos los estudiosos, pero hoy día se habla al menos de 5 sabores detectados. Pero, siempre hay un pero, pensaba el aventurero, los meticulosos estudiosos del tema han agregado otros sabores. El sabor picante, asociado al ardor producido en la lengua. El astringente, reconocido como el sabor arenoso, deja el paladar un tanto seco. El almidonado, usado para definir el sabor dejado por la masa de las pizzas, es decir, los hidratos de carbono. Y finalmente, el sabor graso, usado para definir el sabor de los lípidos en los alimentos. Toda la reflexión vino, como ya se dijo, por la pregunta del sabor del jitomate, fruto domesticado hace unos 2,600 años por los habitantes de Mesoamérica. Salacaín recordó un texto del psicólogo clínico y economista francés Christian Boudin, especializado en el tema de la historia de la alimentación y quien dedicó un espacio en su Geopolítica del Gusto a un texto con el título En los caminos de México. Y decía así: el descubrimiento de América por los españoles provocó la difusión de numerosas especies animales y vegetales propias de 2 mundos que se ignoraban. Desde entonces, las consecuencias alimentarias y culinarias de la conquista se describen en términos de intercambios beneficiosos tanto para los colonizadores como para los colonizados. Más adelante, acude a la fuente del Códice Florentino de Sahagún y menciona los productos del mercado vistos por el fraile en 1529 en la recién destruida Gran Tenochtitlán. El mercado agrupaba a diversas clases de vendedores especializados, y la jerarquía de su posición es un indicio seguro de la importancia de ciertos alimentos, a saber, y por orden. 1. El maíz, utilizado para preparar las tortillas, masas, bebidas y tamales. 2. Las judías, es decir, los frijoles. 3. Las semillas de amaranto. 4. Las semillas oleaginosas de chía. 5. La sal. 6. Las aves de corral y la caza. 7. Los piropes, hoy diríamos jarabes, y la miel. 8. Los pimientos, llamados así por el sabor parecido a las pimientas, es decir, los chiles. Y 9. Los tomates, y luego las frutas, las semillas de calabaza, los pescados, batracios y productos de la laguna, etcétera, etcétera. Y finalmente menciona Boudin la presencia en los mercados de las salsas picantes, la comida hervida y frita, los jugos y la comida deshilachada con pimiento, es decir, con chile.
Vaya descripciones dignas de otra reflexión del aventurero, quien ya había consumido sus 2 medias tortas con salsa pico de gallo. Pero esa es otra historia.